Bueno, muy bien. Hola Anita, ¿qué más? ¿Cómo va? ¿Bien o qué? Ve, pues aquí estoy mirando el diagrama de clases que me enviaste y pues quería hacerte unas pequeñas correcciones. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es comparar el que tú me enviaste con el que yo modelé aquí en Star UML y que le hice unas respectivas correcciones. Entonces, bueno, tenemos aquí la clase colegio. La clase colegio está bien. Bueno, en cuanto a qué es una clase, digamos que una clase es una entidad la cual tiene una serie de atributos. Los atributos son los que describen esa entidad y también tiene una serie de comportamientos, donde están aquí abajo las operaciones. Entonces, una clase que tiene el nombre de clase, los atributos y los comportamientos. Entonces, en cuanto a colegio, ¿qué atributos describen el colegio? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué atributos describen el colegio? Entonces, en esos podemos tener puede ser el nombre del colegio, la ciudad, ciudad del colegio, el departamento donde está ubicado el colegio, y puedes adicionarle otros datos que crear respectivo, ya sea la dirección del colegio, el teléfono del colegio, bueno, etcétera, los datos que se te ocurran, que describan el colegio. Entonces, en este caso, pues simplemente añadí tres. Listo, aquí tenemos la parte de la clase de estudiante. Estudiante, tú aquí le colocaste, dame un segundo, listo, le colocaste, bueno, la identificación, un entero, ok, el nombre, apellido, dirección, ciudad, departamento, teléfonos y mail. Bueno, le colocaste aquí en este caso todo tipo de string, pues la identificación un entero. Digamos que este teléfonos lo podrías también colocar, lo podrías dejar así como string o lo podrías colocar como un tipo de dato entero, porque pues un teléfono es un número. En este caso, si tú lo colocas como teléfono, ya sea porque obviamente es plural, lo que puedes hacer para representarlo aquí en UML es colocarlo ya sea como entero, entonces yo le coloco teléfonos, pero entonces el tipo de dato va a ser entero y le coloco corchetes. ¿Qué quiere decir esos corchetes? Que es un arreglo de enteros. Entonces, bueno, en este momento de pronto si no tienes contexto con lo que es un arreglo, pues lo puedes buscar o más adelante, si te interesa, te puedo explicar. Pero entonces podríamos decir que teléfonos, como son varios, y un teléfono es de tipo entero, entonces un teléfonos es un arreglo de tipo enteros. Ok. Entonces tenemos la clase estudiante. Por aquí tenemos la clase asignatura. La clase asignatura que ya la tenías aquí, que me parece que pues está muy bien. Una asignatura tiene su código, que es un tipo de dato entero, y tiene obviamente su nombre, que es una cadena de caracteres de tipo string. Entonces, bueno, asignaturas. Asignaturas tiene obviamente unas notas, ¿sí o qué? Entonces, tú aquí en notas no colocaste pues ningún atributo. ¿Qué atributo le podemos colocar a notas? Entonces, según el contexto del problema que me enviaste, tenemos tres notas, ya sea el primer corte, segundo corte y tercer corte. Entonces, yo lo que hice aquí fue, en este caso, nota. Ah, bueno, otra cosa importante es en el nombre de las clases. El nombre de las clases generalmente, siempre vos la nombrás, la clase empieza en mayúscula y siempre en singular. Entonces, en este caso tenemos colegio, estudiante, asignatura y nota. Asignatura y nota, ok. Entonces, ¿qué atributos describen una nota? Entonces, los atributos que describen una nota, obviamente, pues le coloqué aquí, puede ser el número de corte, ya sea si va a ser el corte 1, corte 2 o corte 3. Es un entero, 1, 2 o 3. Y bueno, en sí, ¿cuál es la nota? Entonces, este tipo de dato float se puede decir que es un tipo de dato real, un tipo de dato que permite que permite punto. ¿Tú entendés? 4.5, ¿cuánto fue tu nota? No, fue 4 cerrado, pero puede que sea 4.6, bueno, etcétera. Entonces, este tipo de dato float lo que te permite es un tipo de dato real. Entonces, bueno, tenemos aquí la nota. Eh, Otra cosita que te quería recalcar es en cuanto a las relaciones. Tú, por ejemplo, aquí, dame un segundo. Aquí, esto de aquí es una relación
una relación de asociación directa. Digamos que esta relación está bien, una relación de asociación directa. Aquí, ¿qué pasa? Aquí tienes una relación de composición. Cuando hablo de relación de composición, ¿a qué quiere decir? Entonces, ¿qué pasa? Tú estás diciendo que aquí que una asignatura, perdón, que sí, que una asignatura está compuesta por un estudiante. Y digamos que pues eso no es cierto, digamos que una asignatura es independiente de esta clase y obviamente un estudiante pues también es independiente de una asignatura. Un estudiante simplemente pues está viendo una asignatura, obviamente tiene una relación con la asignatura, pero no es de este tipo, no es de tipo de composición. Te hago aquí un ejemplo. ¿Qué otro tipo de relación hay? Hay de tipo de agregación, mira que lo tenés aquí. Entonces por aquí yo viendo un diagrama de clases que tenía hace mucho tiempo, sencillo de entender. Por ejemplo, podemos ver que tengo una clase computador. Entonces yo digo que computador está compuesto, o sea, en este caso, pero esta relación es de agregación. Pero entonces, mira que entre la relación de agregación y de composición, simplemente lo que la diferencia es que el diamante, el rombo este, está relleno. Y simplemente lo que dice es, digamos que una agregación es de menos importancia, por decirlo así. Un computador está compuesto de un disco duro, de una RAM, de un procesador y de una motherboard. Pero ¿qué pasa? Entonces, si yo colocara de composición, quiere decir que ambos dependen de sí. Es decir, si uno deja de existir, el otro también. Es decir, por ejemplo, en el caso de que el computador no tenga disco duro, si un computador no tiene disco duro, deja de ser computador, pues digamos que no. Entonces, básicamente, pues todas estas relaciones son de agregación. Eh, entonces, pues aquí lo otro que habría que corregir sería este tipo de relación. Podríamos colocarlo simplemente aquí como lo tienes, como una relación de asociación directa. Que mira que aquí lo coloqué, relación de asociación directa. Entonces, bueno, tenemos la relación de asociación directa. Lo mismo con asignatura. Podemos decir que una asignatura pues tiene varias notas. Y listo, ¿qué pasa aquí? Algo que te quería, la parte de aquí con promedio. ¿Por qué te quité promedio como clase? Porque en sí promedio, si analizamos el contexto, un promedio no es una clase en este problema. ¿Por qué? Como te dije, una clase es una entidad que contiene atributos que la describen y además de eso, comportamientos. Entonces, en sí que es un promedio se puede decir que es la suma de las notas, es la suma de cada una de las notas del corte, pues dividido por el número de las notas. En ese caso, pues son tres cortes. Las tres notas dividido entre tres. Entonces, ¿qué pasa? Un promedio en sí es como un dato calculable. Entonces, ¿qué pasa? Promedio no es una clase. Yo lo que hice fue colocarlo aquí dentro de asignatura. Como la asignatura contiene las notas, yo lo que hago es simplemente colocarlo como un comportamiento, como una acción. Entonces lo coloco aquí en la parte de abajo que sea como un método, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la asignatura va a haber un comportamiento o un método que lo que hace es calcular la nota definitiva. Entonces, calcular la nota definitiva. Con la nota definitiva, ¿cómo la calculo? Pues con las notas de aquí, obviamente con los porcentajes que especifican aquí en el problema, 30, 35 y 35, y pues dividido entre 3, que sería calculando la nota definitiva. El promedio, pues el promedio que va a ser el promedio del semestre. El promedio lo calculamos ya con todas las asignaturas que tenemos, o sea, es decir, con todas las notas definitivas. En este caso de las asignaturas, que según el problema son 6 asignaturas, pues lo calculamos aquí. Y el promedio pues también es un método. Entonces, mira, el promedio simplemente lo calculo aquí y lo coloco aquí en estudiante. ¿Por qué lo coloco en estudiante y no en asignatura? Porque digamos que el estudiante, al hacer aquí la relación, estamos diciendo que un estudiante, por eso mira que le coloqué la multiplicidad, esto se llama la multiplicidad. Yo estoy diciendo que un estudiante tiene una o muchas asignaturas.
Y aquí estoy diciendo, bueno, aquí me faltó colocarle también multiplicidad. Una asignatura pues tiene muchas notas. Entonces, ¿qué pasa? Yo al hacer esta relación, al colocar la multiplicidad, en la programación, digamos que las asignaturas van a estar contenidas aquí dentro de estudiante. Entonces, como están contenidas dentro de estudiante, yo a dónde tengo que calcular el promedio. Pues el promedio lo calculo obviamente aquí en la clase estudiante, que es el que se relaciona con las asignaturas. Entonces, bueno, ¿qué más, Anita? En cuanto aquí al registro del sistema, no entiendo la verdad a qué te refieres con registro de sistema, ¿veis? De pronto pues me corregirás ahí, pero pues yo por descarte diría que no es una clase. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué atributos describen el registro del sistema? ¿O qué comportamientos tiene el registro del sistema? Obviamente entiendo que tú lo utilizaste aquí porque el colegio es el que se encarga, digamos, de emitir los promedios y enviar esas calificaciones al teléfono del acudiente. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso simplemente lo podemos, igualmente, lo que estamos relacionando aquí, ¿qué es? Es una acción. Mira, aquí nos dice enviarlas por un mensaje de texto al celular de sus padres. Entonces, ¿qué acción vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer es calcular promedio y enviar por un mensaje de texto al celular. Eso también lo podemos colocar simplemente como un método, como lo mismo que colocamos con nota definitiva y con promedio. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo podemos colocar ya sea dentro del estudiante, ya sea que cuando él calcule el promedio, automáticamente cuando lo calcule, también envíe el mensaje. Entonces podríamos renombrar este método que sea calcular promedio y enviar mensaje. ¿Sí o qué? Y simplemente el mensaje quedaría encapsulado aquí, que es una acción. Entonces, bueno, la verdad es que pues, es un diagrama de clase sencillo. Me parece que pues estarían las entidades, colegio, estudiante, asignatura, las notas y el acudiente. Pues ya me corregirás tú, no sé a qué te referías con registro del sistema. Entonces, bueno, esto en cuanto al diagrama de clases. En cuanto al diagrama que me mandaste de los casos de uso, bueno, pues por aquí también tienes un registro del sistema. Entonces, pues, no sé. En todo caso, aquí dentro de este registro de sistema, pues también estaría mal. ¿Qué pasa? En los casos de uso, se representan los actores. ¿Y los actores quiénes son? Los actores son ya sea las entidades, pueden ser personas, entidades, objetos externos que se relacionen y utilicen el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente podríamos decir que pues el estudiante podría utilizar el sistema, podría utilizarlo ¿para qué? Para ingresar al sistema y ver sus notas. Eso sería lo único que podría hacer el estudiante. Pues, ¿qué más puede hacer? No me imagino qué más puede hacer en el sistema. Simplemente listar sus notas y ver cómo va en el semestre. Entonces, ¿qué pasa? En un diagrama de casos de uso, representamos son actores y las acciones que realizan en el sistema. Y obviamente, pues las relaciones entre las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Las acciones que van aquí van en verbo infinitivo. Por ejemplo, aquí tenés algo bien. Mira, tenés registrar alumno. ¿Qué hace el colegio? El colegio lo que hace es registra un alumno. Entonces, ¿qué hace el colegio? Registrar alumno. ¿Qué pasa aquí? Estudiantes. Mira que tenés asignaturas y promedio. Entonces, pues esta parte de aquí pues estaría mal porque mira que no es una acción. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué acción tenés aquí? Tenés en este caso seleccionar corte y seleccionar asignatura. ¿Qué podrías hacer tú? Podrías decir, bueno, ¿qué puede hacer el estudiante en nuestro sistema? El estudiante lo que puede hacer es eh, ver, ver notas. Podría ser ver notas. Entonces, para ver las notas, ¿yo qué necesito hacer? Necesito saber las notas de qué asignatura, obviamente. Entonces, estaría bien. Aquí incluye, obviamente, para ver las notas, necesito además de eso seleccionar la asignatura.
Entonces, bueno, aquí no va selección, sino seleccionar, todo en infinitivo. Y digamos que esto de seleccionar corte, pues podríamos dejarlo hasta así. El estudiante puede ver sus notas, puede ver las notas. Para ver las notas necesita seleccionar la asignatura. O lo otro que podríamos decir es el estudiante, además de seleccionar las notas, también puede seleccionar el corte. Bueno, en cuanto al colegio, lo otro que podría hacer el colegio sería, obviamente, registrar los alumnos, porque el colegio, obviamente los estudiantes, pues alguien los tiene que registrar en el sistema. ¿Y quién va a hacer ese? Pues el colegio. Y no en sí el colegio, sino que podríamos decir que va a ser el administrador. ¿Sí me hago entender? El administrador del sistema, que obviamente pues pertenece al colegio. Entonces, el administrador del sistema registra alumnos. ¿Qué más puede registrar el administrador? El administrador pues puede registrar, ¿qué más? El acudiente. Entonces, yo podría hacer una relación de inclusión. Eh, Creo que es que aquí no puedo dibujar. Bueno, en fin. Puedo hacer una relación de inclusión donde yo diga, bueno, para yo registrar el alumno, además de registrar el alumno, cuando lo esté registrando, yo necesito registrar su acudiente. Yo necesito registrar la información de su acudiente. Bueno, ¿quién es su acudiente? ¿Y qué número de contacto tiene? Para sí mismo cumplir con el requisito que nos piden ahí de enviar el mensaje a su número telefónico. Entonces yo puedo decir, bueno, cuando esté registrando un alumno o un estudiante, yo necesito registrar el acudiente. Entonces, bueno, para eso, pues créate otro ovalito aquí, te creas otro óvalo y simplemente le colocas una relación también de inclusión con el otro óvalo y le colocas aquí al otro caso de uso, le colocas registrar acudiente. Listo, registrar alumno incluye registrar acudiente. La otra cosa que puede hacer el administrador del sistema podría ser registrar las asignaturas. ¿Quién va a registrar las asignaturas que se ven en ese colegio? Pues obviamente el administrador del sistema, el administrador del colegio. Entonces, ¿qué pasa aquí? El otro caso de uso que podrías colocar directamente aquí relacionado con el actor, administrador, sería registrar la asignatura. Entonces, por ahora tenemos, yo diría yo que tenemos solo dos actores. Tenemos el actor, el estudiante, que puede ver sus notas, listar sus notas y seleccionar la asignatura de la cual quiere ver sus notas. Y podríamos tener el administrador del sistema, que hace parte del colegio, el cual registra asignaturas, el cual registra, sí, registra asignaturas y registra a los estudiantes. Y para registrar un estudiante, pues necesita registrar el acudiente. Entonces le hace la relación de inclusión como te dije ahora. Listo. Este otro actor está bien. Claro que, ¿sabes qué pasa? Este otro actor, bueno, digamos que lo podríamos dejar. Este otro actor se encarga de recibir calificaciones, lo tenés bien. Aquí encuentro a registro del sistema. El registro del sistema. ¿Qué pasa? Mira, el sistema en sí, no lo colocamos como actor aquí en este diagrama de casos de uso. Obviamente el sistema se va a encargar de hacer unas acciones específicas, como lo tenés aquí. Él va a consultar información de los estudiantes. Eso también pues, lo puede hacer el administrador del sistema. El sistema pues también va a enviar calificaciones al acudiente y pues tiene que seleccionar un número telefónico. Pero entonces, digamos que en sí el sistema en un diagrama de casos de uso no se coloca en el diagrama. ¿Por qué? Porque en el diagrama solo se colocan agentes externos al sistema. ¿Sí me entendés? Este sistema pues es el mismo sistema que estamos trabajando aquí. Entonces simplemente en el diagrama colocas agentes externos. ¿Y qué es externo al sistema? Pues es externo el estudiante, es externo el administrador del sistema, porque es una persona, y es externo el acudiente. Entonces, incluso te coloco aquí un ejemplo, mira, de diagramas de casos de uso. Aquí, mira, tenemos dos personas. Ah, bueno, aquí están las acciones que puede realizar. Mira, probar la comida, pagar la comida, beber vino. Y en este caso el chef prepara la comida.
Y bueno, Anita, pues por eso, por ahora sería todo. La verdad, pues tienes bastantes cosas buenas, pero pues como te digo aquí en los casos de uso simplemente se colocan acciones y los actores solo son personas o entidades externas al mismo sistema. Entonces, por ese caso, pues yo diría que omitas toda esta parte de aquí. Bueno, Anita, que esté muy bien, que tenga un buen día.